Luis Díaz, campeón de la Supercopa de Alemania, anotó su primer gol, figura en este encuentro frente al Stuttgart 2-1. Una gran noticia para Colombia, para Luis Díaz, que se estrena de la mejor manera, de manera oficial. Y acá estamos en entretiempo con Javier García. Javier, ¿cómo me le va? ¿Cómo vio este partido? Hola Juli, hola a todos nuestros seguidores de Entretiempo que están a esta hora conectados. Pues muy bien, usted lo dijo Julián. Lucho Díaz que logró su primer título con el Bayern Múnich en un partido en el que pues había muchas expectativas sobre el conjunto bávaro y sobre todo sobre Luis Díaz después de algunos partidos de preparación en los que no estuvo certero en la definición y hoy se le dio Julio y Lucho pudo aportar en el triunfo y qué mejor que en una final de Supercopa Alemania. Bueno, sí, el Bayern Múnich que gana 2-1. El primer gol del conjunto de Vincent Kompany lo anota Harry Kane en el minuto 18 y Luis Díaz que marca su primer tanto en el minuto 77 después de una pelota que empieza por el lado izquierdo, un contraataque que cambian de banda para Nabri y que le da un centro perfecto. Luis Díaz entra como delantero centro y un cabezazo impecable. Una gran acción, Luis Díaz que estuvo muy sacrificado en defensa el día de hoy. De hecho, por momentos parecía ser el lateral izquierdo del Bayern Múnich. Mucho trabajo en marca, pero bueno, fueron muy pocas las acciones que tuvo en ataque. De hecho, es el único remate que tiene y la mandó a cobrar. Sí, pero sin embargo, Lucho Díaz no tuvo de pronto esas funciones en ataque que nos tiene acostumbrado a ver, pero él tuvo un lujito ahí, Juli, un taquito, la bajó de taquito, un calidoso, Sí. se desprendió en una gran jugada inicial desde el costado derecho del Bayern Múnich en el primer tiempo, mostrando su calidad. Yo lo vi, no sé si usted, Lucho, y también nuestros seguidores, y puede comentar. Yo vi a Lucho más suelto en este partido frente al Stuttgart, lo vi mucho más comprometido tanto en la defensa como en ataque, pero yo lo vi mucho más sólido, mucho más metido en lo que quiere Company para este Bayern Múnich y lo hace de una mejor manera, un muy buen gol de cabeza también. Recordemos que Lucho tiene varios goles de cabeza, como lo hizo contra Brasil, también en Liverpool anotó algunos, y pues más allá del gol, Juli, pues fue la celebración de Lucho, ¿no? También emotivo, un día en el que vuelven las ligas. Ayer jugó el Liverpool, le dedicaron el gol, bueno, le dedicaron la victoria, el triunfo, un marco impresionante hacia Diego Jota. Hoy jugó el Wolverhampton también, un marco impresionante en conmemoración al portugués. Y el gol de Luis Díaz no podía quedarse ajeno y fue el Guajiro quien ahí emuló la celebración que hacía el portugués, como si fuera jugando a la PlayStation. Entonces fue una gran exhibición. Me pareció un bonito gesto de, de Luis Díaz, quien sigue mejorando, quien sigue y que, digamos, disipa todos estos rumores que se decían que, pues no rumores, sino esa polémica que hubo en torno a Diego Llota que no había asistido al funeral. Sí, claro, obviamente a Lucho le dieron durísimo por lo que pasó, bueno, posterior a la muerte del portugués, pero obviamente él se ha mostrado muy afectado y pues más que eran muy cercanos, creo que después de Alexis McAllister y Darwin Núñez, con Diogo Jota era uno de los jugadores que Lucho tenía más cercanía en Liverpool y bueno, acá demuestra una vez más que guarda un gran afecto por Diogo Jota, que como usted lo dijo, pues ha tenido homenajes en cuanto a Liverpool, que comenzó con pie derecho ayer la liga inglesa, el Wolves, que la verdad no comenzó tan bien, pero bueno, el inicio, el homenaje que recibió Diogo y pues obviamente su familia pues deben de estar de alguna manera
pues, de alguna manera muy contentos por ver la recordación que ha dejado Diogo en esos equipos. Bueno, sí, vea, hablando del partido, acá veía las estadísticas de Luis Díaz. Veo el mapa de calor y lo veo con mucho zona naranja, roja, antes de mitad de cancha. Entonces, era lo que le decía, que va a estar muy, o estaba muy en labores de marca, porque hubo muchas veces que así plantaban una línea de cinco con Luis Díaz como lateral por esa banda. Pero pues obviamente también muy sobre el sector izquierdo, se metía pedazos por el medio, porque recordemos que Harry Kane es un hombre que se mueve mucho por el frente de ataque, no es un centro delantero que esté fijo en el área. Y de hecho, ¿cómo llega el gol de Luis Díaz? Ahí, en el puesto en el que debería estar Harry Kane en el lugar del carrilero por el otro costado, por el lugar donde naturalmente va Luis Díaz, por la izquierda. Y es esto, yo creo que con el pasar de los partidos, con el pasar de los entrenamientos, vamos a ver cómo va a funcionar a perfección ese frente de ataque, con un Luis Díaz que vaya conociendo mejor a sus compañeros. De hecho, por ahí en los primeros minutos se veía una desconexión del colombiano con los demás, parecía que no le estaban dando la pelota como se esperaba, pero al final ya, y seguramente este tipo de actuaciones, estos goles, se va a ganar el respeto de los demás, le va a hacer ganar un nombre, y seguramente va a empezar a tomar esa gallardía que tiene dentro del vestuario. Sí, Julián, sí, a mí me parece muy bueno hoy lo de Luis Díaz porque, bueno, primero, se mostró aplicado en lo que quería Company. Segundo, jugó los 90 minutos del triunfo de Bayern Múnich. Y pues tercero, anotaba su gol que de alguna manera se quita una presión. Lucho Díaz pensando en lo que viene para la temporada, que va a ser bastante exigente, en el que Bayern Múnich, pues por lo que representa no solo en Alemania, sino en Europa, pues va a tener que estar peleando todos los frentes. Sin duda alguna que hay que apostarle todo a Lucho Díaz, y yo considero que ya lo de hoy ya es un punto de partida para el Guajiro de lo que viene para Bayern. Vea, y es que yo estaba revisando los comentarios en redes antes del gol, y no estaban siendo tan favorables. Obviamente le destacaban esas labores en marca, pero decían que estaba muy perdido en el juego, muy alejado de las acciones del partido. Em, y sí, lo que usted dijo ahorita, hace un par de comentarios, tuvo una salida por la banda que dejó atrás a un rival con su drible y cambió de frente. Eso sí estuvo muy correcto. Recuerdo también una jugada en la que hubo dos jugadas particulares en defensa, donde él tiene que hacerle corretear a un atacante del Stuttgart, y colabora para hacer el cierre ante una tapada maravillosa de Neuer, que, ojo, Neuer también fue una de las grandes figuras de este partido. Y la segunda es a un Luis Díaz dentro del área, bloqueando con su cara un remate desde fuera del área que había hecho el Stuttgart. Un Stuttgart que no se la puso nada fácil al Bayern Múnich. De hecho, termina 2-1 el partido porque les entra un gol al final, pero debió haber marcado antes. Manuel Neuer fue fundamental, cuatro atajadas en total. Mm, un Stuttgart que dio mucha pelea, y ahí se notó en la pelea que dio el Bayern Múnich, se notó cómo Luis Díaz tuvo que sacrificarse en defensa. Sí, en algunos pases del partido también vi que Lucho fue recuperando balones en propio campo del Bayern, y fue el encargado de la gestación de juego por la zona en la que él habitualmente está, que es la banda izquierda. Obviamente también hubo, pues yo digo que el partido fue muy bueno de Luis Díaz, a mí me gustó. De pronto también Lucho va a tener que ir mejorando el tema de los pases, porque hubo unos pases que los fue muy errático en esa función. Pero en términos generales, Juli, y también a nuestros seguidores, hoy lo de Luis Díaz es muy bueno. Se quita, como le dije anteriormente, esa presión, y ya de ahí en adelante, pues bueno, ya depende de él que pueda consolidarse
como de un referente en ataque. Y pues obviamente también muchos dicen, bueno, es que Lucho no participó mucho de las jugadas ofensivas. Pues es que el fútbol alemán, Juli, usted y yo sabemos que el fútbol alemán es de eso, de sacrificio, es un ida y vuelta, es muy físico el fútbol alemán, ¿no? Es más físico que el inglés y pues obviamente para Lucho representa algún cambio y está acoplándose. Ya son, si no estoy mal, son 4 partidos que tiene ya Lucho con Bayern Múnich, ¿no? 4 partidos y 3 amistosos. Este era el primer oficial. Y justamente ahí es donde llega su primer gol. Vea, voy a repasar números de Luis Díaz. Acá, bueno, 90 minutos jugados. También de destacar que Company lo haya dejado todo el partido. Un gol anotado, 55 toques de pelota, 42 pases intentados y 38 completados. Solamente falló 4 pases en todo el partido. 2 balones largos intentados, uno fue exitoso. Un tiro a puerta, que fue el que entró, fue el gol. 4 dribles intentados y solamente uno exitoso. Ahí de pronto fue el momento en el que falló un poco Luis Díaz y también en los duelos. Disputó 5 duelos y ganó uno. Entonces, un Luis Díaz eh, pues muy activo, pero digamos, hasta el gol queda señalándose o acá mirando los números en que en los dribles, los regates, estaba fallando y también en los duelos. Sí, bueno, es que también a Lucho ya lo tienen referenciado. O sea, yo estaba viendo y es que cuando él toma el balón, ya tiene 2 hombres que lo están marcando. Entonces siempre eso a Lucho creo que de alguna manera lo está condicionando, pero pues yo vuelvo y reitero, hace parte del acoplamiento al sistema de este Bayern Múnich, que con Company pues vienen de ser campeones y ahora están obligados a pelear. Entonces, la exigencia es dura para Luis Díaz y obviamente hay exigencias tanto de los hinchas, hay exigencias tanto de los, de los periodistas, de los referentes del Valle, porque pues Juli, a Lucho lo han criticado. Lothar Matthäus es uno de los detractores de la transferencia de Lucho Díaz al Bayern, ¿no? Sí, bueno, esos son temas que han ido presentándose a lo largo desde que se dio su fichaje, pero que y sobre todo por el tema económico, que un valor muy alto, pero seguramente con el pasar de los partidos y si Luis Díaz sigue en esta sintonía, en esta tónica, va a ir dejando atrás estos comentarios. Yo creo y estoy casi seguro que después del partido de hoy mucha gente lo va a destacar por lo que hemos venido hablando, por su trabajo ofensivo, por el hecho de haber marcado en una final, y que al fin y al cabo, si tenemos en cuenta que el marcador quedó 2-1, podríamos decir que hizo el gol del título. Bueno, estoy acá revisando y es el título número eh, 15 en la carrera de Luis Díaz. Ganó 4 con el Junior de Barranquilla, ganó la Copa Colombia, 2 ligas y una Superliga. Con Porto ganó 5, ganó 2 ligas de Portugal, 2 copas de Portugal y una Supercopa de Portugal. Y con el Chelsea, el Liverpool ganó 5 también, 2 copas de la liga, una FA Cup, una Community Shield y la reciente Premier League que celebró hace muy pocos meses. La Supercopa de Alemania se convierte en el título número 15 del colombiano en su carrera profesional. Bueno, nada, ha ganado en todos lados donde ha ido Lucho. Sí, En todos eh, lados. ya rompe esa barrera de empezar ganando en su nuevo club, y han sido títulos importantes, sobre todo estos títulos de supercopas, copas, que son igual, suman en el palmarés personal e individual. Y bueno, es una carrera que seguramente se va a seguir construyendo de forma positiva en una Alemania que prácticamente el Bayern Múnich es el equipo más dominante de los últimos años, como se ha visto. Sí, hace un par de temporadas le quitaron la liga, el Bayern Leverkusen, pero fue una excepción a la regla, porque el equipo que ahora dirige Company, pues en los últimos años, en las últimas décadas y a lo largo de la historia, en realidad,
ha sido el máximo dominador de la Bundesliga. Sí, es que, a ver, hablemos de cuáles son esos rivales del Bayern en la Bundesliga. Uno es el Borussia, que tuvo una campaña pasada, pues la Bueno, no, verdad, muy Dortmund regular. ha estado bien. Sí, el Eintracht, que Frankfurt. es otro de los equipos. Está también el Leipzig, el Red Bull, el equipo de las bebidas energizantes, que viene haciendo varios años una campaña No, el interesante. propio Bayer Leverkusen. Y el Bayer Leverkusen, que le cortó esa hegemonía de títulos hace ya 2 temporadas con Xabi Alonso pues de alguna manera vuelve en la campaña anterior con Company a ganar la Bundesliga, pero pues bueno, yo siento que se ha recortado un poco la brecha entre los equipos porque es que antes el dominio del Bayern era abrumador, no solamente ganando, sino en la tabla de posiciones ya es mucho más competitivo, ¿no? Es verdad, pero yo creo que va a pasar o entre los hinchas, el ambiente del Bayern Múnich, los principales rivales va a ser el Barcelona, el Real Madrid, el Inter de Milán, el PSG. O sea, la principal competencia va a ser en la Champions League. Allá es donde va a estar la verdadera exigencia, donde hay que ver o donde le van a exigir más a Luis Díaz y en general a todo el plantel del Bayern Múnich, porque como venimos diciendo, sí, puede que en Alemania se haya recortado esa brecha, pero parece que así que una obligación ser campeones de todo. Contra, ¿contra quién fue que quedó eliminado en el Mundial de Clubes? A mí se me escapa ahorita el nombre. Contra el Bayern Múnich, contra el PSG. El Paris Saint-Germain, bueno, sí, y ahora que la Champions, pues bueno, no tiene la fase de grupos, sino se va a disputar, pues la segunda edición de la fase de liga, que son cada equipo juega 8 partidos, entonces el desgaste es mayor y ahí Company tiene que ir como mirando qué piezas puede ir utilizando. Va a ser muy exigente, pero interesante esta campaña para el Bayern Múnich con Luis Díaz, que con Liverpool. Julio, recordemos que Liverpool quedó líder de esa fase de liga con un Luis Díaz que fue también importante y pues bueno, en los octavos de final ya quedaron eliminados, pero va a ser bastante interesante ver a este Bayern que se enfrente con equipos como los que usted mencionó que son sus rivales directos como Barcelona, Bayern, el Paris Saint-Germain que quiere apuntarle a su segunda Champions League, es el vigente campeón con Luis Enrique y bueno, vamos a ver cómo va andando esta temporada para Lucho y el Bayern Múnich. Bueno, vayámosle dando forma a esto. Cuéntenos cuándo va a ser el próximo partido de Luis Díaz. Vea, para que se programen, el próximo partido de Lucho va a ser el viernes 22 de agosto, va a ser el debut de la Bundesliga, va a estar recibiendo en condición de local al Leipzig, del que estamos hablando, uno de los rivales que le hace frente al conjunto bávaro. Este partido, Juli, va a ser a la 1:30 de la tarde, para que ya lo tengan ahí. O sea, viernes 22 de agosto, 1:30, Bayern Múnich versus Leipzig. Acá estaba viendo las redes sociales del Bayern Múnich y narran cómo fue ese gol, lo describen a la perfección. Bueno, primero siendo o sacando en cara lo orgullosos que están de su Luis Díaz con varios posteos ahí en redes sociales. Y dice, bueno, están Sisis por la izquierda, Kane centra, Nabri ya está en la esquina y le sirve el balón a Luis Díaz. El nuevo fichaje marca de cabeza y saca al equipo adelante. Bueno, y acá la gente, pues obviamente en los comentarios muy activos y bueno, muy, muy felices de lo que ha sido eh, esta victoria en la Superliga, aunque eh, en la Supercopa, aunque viéndolo bien, hay muchos aficionados que no quedaron del todo convencidos con el funcionamiento del Bayern Múnich y yo creo que va, o sea, más allá del resultado, le van a exigir que jueguen bien y que sobre todo que en defensa no sufran tanto por lo que le decía, hoy Manuel Neuer sale figura con un par de atajadas muy importantes, entonces creo que también va a ser fundamental que Company siga acoplando el equipo, que en defensa no sufran tanto, porque la exigencia va a ser fuerte y sobre todo que ya el próximo fin de semana se viene ese inicio en la Bundesliga. Sí, sí, la exigencia siempre va a ser para este Bayern,
sobre todo porque los ojos van a estar no solamente en Bayern, sino van a estar en lo que haga Luis Díaz. Entonces va a ser una campaña bastante exigente y el que le anota en ese Stuttgart, es que Stuttgart no es cualquier equipo, tiene uno de los objetivos del Bayern Múnich, que es el delantero Nick Woldemeier. Este delantero que está tras o sea, está en el radar del conjunto bávaro, pero que pues Bayern no está dispuesto a pagar 65 millones por el delantero y eso ha generado críticas porque dicen, ¿por qué sí pagaron 75 por Lucho Díaz que tiene 28 años y no por el delantero que tiene 23 años? ¿No? Es lo que dijo en su momento Lothar Matthäus sobre este tema del delantero y Lucho Díaz. Bueno, bueno, veremos acá qué pasa porque, bueno, la alegría dentro del Bayern Múnich es impresionante y sobre todo este golpe de confianza para Luis Díaz que seguramente le va a ayudar a que en los próximos partidos tenga la moral arriba y esto permita que tenga buenas actuaciones como la tuvo hoy en la Bundesliga. Bueno, Javi. Le voy a hablar porque hoy ha habido mucho fútbol, no solo Luis Díaz estuvo presente. Por ejemplo, usted habló del debut de John Arias en la Premier League, estuvo hoy, estuvo de suplente, entró en la segunda parte en los últimos minutos de un Wolverhampton que sufrió una paliza 4-0, se comió del Manchester City. Sí, 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 le dieron durísimo al Wolves, que comenzó de local frente al Manchester City. Y acá estoy mirando los goles. Fueron de Erling Haaland, anotó doblete. Otro fue de Rangers, de Tijani Rangers. Y Ryan Cherky fue el que anotó el 4-0. John Arias estuvo en el banco de suplentes, ingresó a minuto 72, pero bueno, no fue bueno el debut para John Arias. También estuvo en el banco de suplentes Gerson Mosquera. eh, y bueno, No, este Wolves hay que no lo vi decirle. bien, no lo vi bien a John Arias hoy, pero no era el partido para él lucirse tampoco. Tuvo un par de toquecitos medio buenos, pero perdió muchas pelotas y sobre todo ahí es donde va a sentir más la diferencia en la cuestión física, porque seguramente acá los rivales van a ir a chocarlo mucho más fuerte, entonces él de pronto va a sentir ese cambio respecto a lo que es el Brasileirao ahora acá en la Premier. También jugó Fenerbahce, empató 0-0 en la segunda fecha de la Superliga de Turquía. John Durán fue titular, pero terminó saliendo y con amarilla. Sí, bueno, John Durán que viene de ser el héroe del Fenerbahce en la, en la fase previa de Champions, anotándole uno de los goles del triunfo sobre el Feyenoord. Y bueno, ya hizo su debut con José Mourinho en la Superliga Turca, en el que también están Davinson Sánchez con el Galatasaray. Y vamos a ver cómo le va a ir. Vea, otro que tuvo acción hoy, pero en España, fue Mojica con el Mallorca, que Mujica. sí, que también les dieron duro en el inicio de la competencia porque el Barcelona lo derrotó 3-0 con anotaciones de Rafinha, Ferran Torres y Lamine Yamal, Julián, ¿no? Vea, Que usted me contaba que tuvo una jugada ahí con Mojica. a Johan Mojica le tocó lidiar con Lamine Yamal y es como dice el dicho popular, le tocó bailar con la más fea. Un Lamine Yamal que empieza la temporada donde tendrá que ratificar que es uno de los mejores jugadores del mundo como lo hizo la temporada pasada y ya anotó un golazo, pero a favor de Johan Mojica anotó el gol justamente cuando sacan al colombiano durante el tiempo que estuvo en cancha. Mojica tuvo un duelo muy fuerte, constantes enfrentamientos con Lamine Yamal. En algunos ganó el español, en algunos otros ganó el colombiano. Eh, pero es normal, o sea, es normal que frente a un jugador de estas cualidades de 18 años, que es muy fuerte, muy hábil en el regate, vayas a tener problemas. Creo que todos los defensores del mundo lo han tenido y dentro de todo, dentro de que el Mallorca pierde 3-0, siento que es rescatable el trabajo que hizo hoy Johan Mojica. Sí, él la hizo bien y es muy buena noticia
para la selección Colombia, porque ya, Juli, pues las eliminatorias están a la vuelta de la esquina. Entonces, Sí. qué bueno que John Arias, que Lucho Díaz, que Mojica, eh, hoy también va a tener acción Ríos con Benfica, Justamente, sí, pues que tengan también ese rodaje para que lleguen con ritmo a los dos partidos de definición de la selección Colombia. vea, justamente voy a hablarle de Richard Ríos, minuto 84. Bueno, eh, está jugando Richard Ríos, ganó 1-0, va ganando al Estrela Amadora en la Liga de Portugal, segunda fecha, Ríos titular y con buenas actuaciones, recibió tarjeta amarilla, pero muy activo, sobre todo con los balones largos. Se le ha notado que retrocede un poco para darle más amplitud a su equipo a lo largo. Tiene muy buena habilidad y muy buena puntería con los balones largos. Entonces, eso es lo que hemos visto de Richard Ríos hasta el momento. Hoy nuevamente lo hizo y bueno, un Benfica que está teniendo buenos resultados y que Richard Ríos también está teniendo esa continuidad que espera, siendo titular indiscutido y jugando gran parte de los minutos. Sí, muy bien por Richard Ríos, que desde que llegó ha sido titular, Julio. O sea, ha jugado todos los Sí. partidos de preparación y jugó la Supercopa, ya fue campeón, al igual que Luis Díaz ya tiene su primer título en sus nuevos equipos y pues ahora pues debuta en la Liga Portuguesa, donde pues tienen que ser protagonistas porque el Sporting, el rival de Patio, es el que manda la parada en el fútbol luso. Vea, para ir cerrando, otro colombiano que se destacó hoy fue Kevin Serna, gana Fluminense 2-1 a Fortaleza. Kevin Serna aportó 2 asistencias en el partido, fue titular y fue elegido como el jugador del partido. Entonces, bueno, muy importante para eso. Y en la Liga Colombiana, hoy la Equidad Llaneros a las 5:15 Águilas Doradas Boyacá Chico y el partido que cierra la jornada será Nacional contra Fortaleza. Bueno, sí, Juli, eso es todo lo que tenemos por hoy para que sigan conectados en el Gol Caracol con todos los detalles e incidencias del mundo del fútbol y otras disciplinas deportivas. Bueno, sí, que nos dejen ahí en los comentarios cómo vieron a Luis Díaz hoy y cómo cree que le va a ir en el resto de temporada con el Bayern Múnich. Así es. Chao, chao. Listo, chao.